Hola, buenas tardes. Soy la maestra Grecia Roguaquero. El día de hoy hablaremos de temas importantes como es la epistemología y qué es la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. La palabra epistemología está compuesta por palabras griegas, episteme, que significa conocimiento, y logos, que se traduce en estudio y ciencia. Este sentido, la epistemología estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Para ello, toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico, con el objetivo de determinar el proceso de construcción del conocimiento y su justificación y veracidad. De ahí que la epistemología procura dar respuestas a preguntas como ¿qué es el conocimiento? Deriva de la razón. Otro elemento considerado también es la ciencia fáctica, el método en la ciencia, haciendo girar su planteamiento en torno a la verificidad, la inducción, la experimentación y la teorización, y expone una serie de pautas a modo de guía y de seguimiento: la ciencia formal y la ciencia fáctica. La ciencia formal es la distinción entre las disciplinas formales y la fáctica es el objeto del estudio. Mientras la ciencia formal tiene como objeto ciertas entidades ideales, la ciencia fáctica se refiere a las reales. De este modo, ambas son disciplinas que inventan ciertas entidades formales y establecen relaciones entre ellas. Es posible establecer, y de hecho así se hace, ciertas correspondencias. La interpretación de las relaciones formales en términos fácticos según las reglas adecuadas de correspondencia genera la posibilidad de plantear enunciados científicos. Esto es enunciados acerca de los sucesos y los procesos reales. De aquí se desprende otra distinción entre las disciplinas formales y las fácticas. Las primeras tratan de relacionarse entre signos, mientras las segundas con relaciones entre entes extracientíficos. Es así que se da otra diferencia entre las ciencias formales y las ciencias fácticas, es el método. Las primeras requieren únicamente de una aplicación de una regla lógica, y esta aplicación persigue demostrar teoremas. Por otra parte, las ciencias fácticas requieren de la observación, de la interpretación empírica, es decir, de la experimentación, además de la congruencia entre el formalismo y la... Pugh menciona que el conocimiento científico requiere dar la razón a sus postulados y enunciados fácticos, de sus hipótesis y sus teorías, aún de sus principios más generales. La verdad es una cuestión de proposiciones y para ser científicas debe ser verificadas. La verificación implica la confrontación de las proposiciones con otras, así como los procedimientos empíricos tales como el recuento o la medición. De la siguiente forma, iremos a otro gran investigador que fue Popper. Popper se hizo un célebre, sobre todo como un filósofo social y político, como filósofo de la historia e historiador de la filosofía. Sin embargo, él jamás se consideró así. Y bueno, de este modo dio a diferentes tareas. Una de las principales tareas fue la metodología y la lógica. Él dijo ciertas reglas. Dentro de hablar de Karl Popper tenía claro la evaluación del método utilizando la ciencia y la metafísica. La metafísica racional se considera ciencia pura en el sentido de la matemática y la geometría, y ciencia empírica con respecto a la física. Del mismo modo, él menciona la ciencia y la pseudociencia. Así, menciona lo que es la ciencia natural y dice que es el camino a la ciencia. Él menciona el uso empírico de la metafísica como conocimiento humano, el cual empieza como conocimiento o ciencia empírica. Menciona que la ciencia es crítica, lingüística, objetiva, pública y teórica. Define el método como la formulación de ideas. Al mismo tiempo, el método científico se observa, se hacen pruebas y la hipótesis ya
Karl Popper menciona, el método lo define como la formulación de ideas y al mismo tiempo el método científico se observa, se hacen pruebas y la hipótesis ya realizada. Si esta falla, se realiza nuevamente y si es comprobable, aún así se buscan otras nuevas opciones. Él jamás se quedaba con la primera opción, puesto que él creía que era importante buscar más opciones para poder así comprobar las hipótesis realizadas. Él menciona de alguna manera que no se podía quedar con una sola idea, debía de comprobar. Popper, de esta forma, rechazaba de algunas doctrinas. Al Popper creer que era importante buscar otras fuentes, él siempre buscaba comprobarlo. Es así que por ello ponía siempre en duda y buscaba nuevos horizontes o nuevas formas de expresión o de cómo comprobar. De ahí mismo es donde él llega a lo que sería el racionalismo crítico, que implica ciertas consecuencias del carácter ético, social y político. Lo muestra en el título de su obra de filosofía política. Popper indica un racionalismo crítico abogará necesariamente por una sociedad abierta. En términos generales, consiste en una sociedad pluralista en la cual posiblemente tener. Ahora nos tocará de hablar de los programas de investigación científica. Estos son entendidos como una unidad constituida por una secuencia de teorías científicas que facilitan el abordaje teórico, la sistematización y la socialización. Estas cualidades conllevan a plantear la investigación se realice atendiendo al principio de las redes de problemas o de las comunidades científicas bajo la concepción de programas de investigación. La ciencia a través de la tecnología. Es así. ¿Qué son los programas de investigación? Un programa de investigación científica, de acuerdo con Lakatos, es la unidad descriptiva de los grandes logros científicos, considerada también como la unidad de análisis epistemológica, constituida por una secuencia de teorías científicas. Los elementos esenciales de un programa son el núcleo firme, el cinturón protector y las heurísticas. ¿Qué será el núcleo firme? El núcleo firme es la parte más estable de todo programa de investigación científica y la característica que lo define. Está compuesto de hipótesis generales y de teorías o enunciados universales. El cinturón protector es la parte dinámica del programa de investigación científica. Protege al núcleo firme adecuado al programa mediante un conjunto de hipótesis auxiliares y explícitas. Las heurísticas son las reglas metodológicas que indican los senderos de investigación que deben evitarse, y existe la heurística negativa y los caminos a seguirse, y la heurística positiva, con la finalidad de orientar la organización conceptual, metodológica y empírica del programa. Es así que la heurística negativa sobrelleva la estipulación de lo que no se puede rechazar ni modificar en los supuestos. La solución de la inconsistencia básica con el programa antiguo y el centrar los esfuerzos en dar una explicación. La posición racional hace referencia a la explotación del poder heurístico del programa y desestima los fundamentos en que se desarrolla la inconsistencia. Imke Lakatos define o estructura el abordaje teórico de manera clara, precisa y concede el papel preponderante al proceso y ordenamiento. Sobre la base de referencias se caracteriza por ser comunicable, sistemático e integrar una socialización. La sistematización se refiere a un proceso que obedece a una secuencia operativa, estable y gradual en función del logro de un objetivo. La socialización, por su parte, define al desarrollo.
Feyerabend hizo una propuesta anarquista de la ciencia y su rechazo a la existencia de las reglas metodológicas universales. Las críticas negativas inicialmente que recibió su libro mencionan cómo se va matando el tiempo. Él menciona el anarquismo epistemológico y niega la existencia de un único método para dar el conocimiento científico. Da lugar y afirma la existencia de muchas vías de acceso al conocimiento verdadero. Feyerabend apunta que la ciencia progresa cuando existe independencia y autonomía en la utilización de la metodología y no sosteniendo a normas estrictas de investigación. El primer alcance se dirige al todo se vale en cuanto al método científico. Boom se da en el sentido de los enunciados matemáticos ejemplificados aritméticamente, un resultado distinto en distintos módulos aritméticos. Es bueno recalcar que la filosofía será científica en medida que se elabore de manera racional en los materiales previamente elaborados por la ciencia. Por último, en cuanto al cientificismo, concebido como reduccionismo naturalista, consiste en intentar resolver toda suerte de problemas mediante las técnicas. Es importante notar que la epistemología lo que nos permite es apoyar el conocimiento que va teniendo el ser humano y todo aquello que va apoyando a crear y mejorar y o ampliar su parte cognitiva.